de diciembre, el planteamiento de aplicar a través de la OEA la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Un error grave, desde todo punto de vista. ¿Por qué es un error grave? La carta, yo conozco la carta desde su origen, los proyectos, el debate que se produjo en Costa Rica. Además conozco lo que ocurrió en Perú, cuáles fueron las diferencias cuando no se tenía claro lo que era una democracia participativa, que es la razón por la que no se aprueba en Costa Rica y se aprueba ese mismo año en el Perú. Y la idea de la carta es la idea de los estados frente a una ruptura inconstitucional del orden democrático establecido o ante un atentado a la Constitución o un golpe de Estado. Esa es la idea central. Sin embargo, el señor Almagro, desdiciendo mucho de su función como secretario general de la organización. El propósito entonces es la defensa del orden constitucional, de las instituciones democráticas en un país. Y de las instituciones democráticas, pero no olvidemos que se trata de una carta de los estados. Exacto. En el marco de los estados americanos. Nosotros se nos olvida que el único jefe de estado que tiene Venezuela de conformidad a la Constitución es el señor Nicolás Maduro. No lo es el presidente o presidenta del Poder Judicial o Tribunal Supremo de Justicia, no lo es el del Poder Ciudadano, no lo es el del Poder Electoral, ni tampoco lo es el titular del Poder Parlamentario Nacional. El jefe del Estado, desde la Constitución de 1811 hasta la Constitución de 1999, es uno solo. En este caso, elegido por la voluntad popular en elecciones legítimas, el señor Nicolás Maduro. De tal manera que quien activa la Carta Democrática Interamericana es el jefe de Estado. Por eso los artículos iniciales 17 y 18 dicen que para elaborar un informe tiene que ser aprobado por el jefe de Estado del Estado donde se va a hacer el análisis o evaluación de la situación. Eso no se hizo, sino que de manera muy personal el señor Almagro hace un informe y va más allá, hace una solicitud al Consejo Permanente para que haga una evaluación colectiva que no se podía hacer por una interpretación equivocada que tiene del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de los tratados de Viena, de las convenciones internacionales en esta materia, además de las resoluciones de OEA y Naciones Unidas en materia de la paz. No se puede ir a la confrontación que él planteaba si no hay un agotamiento de todos los mecanismos, el diálogo, los buenos oficios, la conciliación, la jurisdicción, a los efectos de resolver problemas entre las partes o interpartes de un Estado. Todo lo contrario, estimuló una especie de confrontación, llevó al escenario de la OEA la polarización venezolana, bueno, y salió sancionado moralmente, sancionado políticamente y sancionado jurídicamente, porque la inmensa mayoría, más del 90% de los estados que conforman el Consejo Permanente de la OEA, lo que hicieron fue desechar el planteamiento del señor Almagro, de la oposición, en su idea de intervenir de cualquier forma con elementos extranjeros injerencistas a la soberanía nacional. Y por el contrario, muchos embajadores y en el propio escrito, ahora me remito al embajador de México, al embajador de Chile, señalaron con mucha claridad en el debate que no se podía permitir injerencias en asuntos que teníamos que resolver nosotros los venezolanos. Un hombre tan informado como tú, ¿qué crees que inspiró esa actitud de Almagro? Bueno, básicamente voy a tener que decir algo un poco. Yo dudo de su ¿Por qué se alinea totalmente con la En primer lugar, dudo de su formación en Derecho Internacional, porque su conducta violenta todo lo que es el derecho internacional, resoluciones, tratados, acuerdos, procedimientos y además la propia interpretación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que tiene que interpretarlo conjuntamente con el artículo 3 y el artículo 18 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Eso en primer lugar. Pero en el orden político,
porque se dejó atrapar por las intervenciones estas desproporcionadas, desbordadas, que suele hacer la oposición en ámbitos internacionales sin medir el momento en que está colocando a la patria, en que está colocando a la república, en que está colocando a la democracia, en que está colocando a la soberanía, en la intención de que intervengan elementos extranjeros que nosotros no podemos permitir. Tú dices que por desconocimiento del derecho internacional, Sí, habiendo sido canciller de Uruguay. Es increíble, ¿no? La mezcla que allí se produce, porque cuando vi el informe y lo leí, cuando vi la intervención, me di cuenta, no quiero pensar que lo hizo deliberadamente, yo quiero pensar que es que no leyó una serie de resoluciones y la interpretación que hace el artículo 20 es desconociendo nada menos que la propia Carta de la OEA en su artículo 3 y en su artículo 18, que refieren que de ninguna forma pueden intervenir elementos extranjeros en forma injerencista, no pueden intervenir en lo que es la vida interna de los estados. Y sobre todo respetando el principio de autodeterminación. Pero además esos artículos llaman a la cooperación, llaman a la búsqueda de los demás estados mediante fórmulas pacíficas para resolver cualquier conflicto, como lo hace también no solo el derecho internacional americano, sino en general el derecho internacional. Permíteme una travesura. ¿Habrá algún trasfondo crematístico? Bueno, hay gente que dice que su conciencia está tarifada. Yo no podría afirmar eso. Yo hasta ahora mi única afirmación es, noto en su comportamiento y en el escrito que hace, que hay una gran carencia del conocimiento del derecho internacional, desde los clásicos. O sea, se ve que nunca leyó a Grozio, se ve que nunca leyó a Victoria, se ve que no leyó a Santo Tomás, pero tampoco lee a los modernos en materia de derecho internacional y menos los tratados y resoluciones. Pero además sí se nota una actitud militante, vocinglera, altogritona, propio de los debates aquí en Venezuela, bueno, en la Organización de Estados Americanos, cuando su función es la de ser neutral, ser cuidadoso, mantener los principios y valores de paz, de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, de no intervención, de no injerencia. Lamentablemente no fue así y en el lugar de él, si yo estuviera en su lugar, yo hubiera renunciado inmediatamente. O sea, él no debe seguir, él debe renunciar porque ya él está comprometido, ya su opinión siempre será bajo sospecha y ya su opinión es totalmente parcializada, como quedó claro en este debate que ganó Venezuela en el Consejo Permanente. Hay que felicitar a nuestro embajador en la OEA, pero de manera especialísima, José Vicente, hay que felicitar a nuestra canciller. De verdad, te lo comentaba antes, tenemos una magnífica e inteligente canciller. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a abordar un tema que ha cobrado una gran actualidad en este debate, que es una especie de renacer del planteamiento del diálogo. Con mucho gusto.